Hola mis hermanos, buenas tardes. Les saludamos a todos en el amor del Señor. Se nos ha encomendado hacer esta transmisión, este video, para poder llevar la escuela dominical a cada niño en su casa por intermedio de las redes sociales. ¿Ya? Así que para entrar en la tercera enseñanza y poder ver lo que trae, lo que nos da el Señor en esta mañana, vamos a hacer un resumen de los dos domingos anteriores y lo va a hacer mi esposa en este caso, nuestra hermana Yanara, que el Señor le dé gracia a nuestra hermana. Amén. Amén. Agradezco al Señor esta oportunidad que me ha dado de poder hacer los resúmenes. El primer domingo, 15 de marzo, tuvimos nuestra escuela dominical de niños normalmente en nuestra clase. Y el tema fue el establecimiento de la iglesia. En ese minuto el Señor nos enseñaba cómo y cuándo se estableció esta iglesia. Esta iglesia se estableció en el día de Pentecostés, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Al momento de él subir, ascender hacia su Padre, Él les prometió a los discípulos de que no en muy pocos días iba a venir un consolador, iba a estar el Espíritu de Dios con ellos y que no iban a estar solos. Y es así como a los días después, estando todos juntos unánimes en el día de Pentecostés, vino un viento recio, sopló y depositó lenguas de fuego en cada uno de los que estaba en ese lugar. Hemos podido comprender y entender la importancia del Espíritu de Dios en la iglesia. Él es el fundador y Él es el guiador. Y además podemos entender de que ese mismo Espíritu que estuvo en ese minuto sigue estando en nuestra iglesia hasta el día de hoy y sigue estando con nosotros, el mismo Espíritu. Hablamos también de quién fue el primer predicador, quién fue el que dio el primer sermón. Y este fue Pedro. El Señor lo preparó a él y él pudo predicar el evangelio del arrepentimiento, de la remisión de pecados y de la salvación. Y en ese minuto pudieron convertirse al evangelio 3.000 personas. Así que es importante saber y entender de que es el Espíritu de Dios el que habla, el que dirige, el que mueve las cosas en nuestra iglesia. Así que ese sería el resumen del primer domingo. Gracias a esto, nosotros podemos tener hasta el día de hoy esta iglesia que debemos de entender de que es solamente dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y además tenemos la salvación para nosotros, para nuestras vidas. El resumen del segundo domingo es la iglesia de Dios, la familia de Dios. Entendemos en el primer domingo de que el Señor fue el que envió al Espíritu Santo para constituir esta iglesia, para establecerla, para unirla, porque al tener el mismo Espíritu hay comunión. Y en el segundo domingo el Señor nos enseña de que somos familia de Dios, somos hermanos, hijos del mismo Padre. Tenemos que entender que los que conformamos esta iglesia somos nosotros. Somos cada uno es iglesia. Nosotros no debemos de confundirnos y creer de que el templo es la iglesia, las bancas, la iglesia, las paredes, la iglesia. No, no es así. Nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos que llevar el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Al ser así, nosotros debemos de aprender a amarnos y a alentarnos los unos a otros, de manera que ninguno quede en el camino, sino que todos alcancemos el mismo propósito, que es llegar y alcanzar la salvación, llegar al cielo. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo a buscar a su iglesia, podamos decir, heme aquí, y el Señor nos vea como iglesia unida. Es lo que estamos haciendo ahora, no podemos congregarnos, pero aunque no esté el templo lleno, nosotros como iglesia estamos trabajando, nosotros como iglesia estamos buscando de Dios, estamos orando, estamos cantando, estamos haciendo iglesia de igual manera. Así que mis hermanos, es importante saber un requisito para poder ser iglesia, para poder ser familia de Dios. Tenemos que haber nacido de nuevo, debemos de haber tenido un cambio en nuestras vidas, y solamente ese cambio lo hace nuestro Señor Jesucristo por intermedio del Espíritu de Dios, porque Él es el que nos consuela, Él es el que nos guía, Él es el que nos guarda.
Así que mis hermanos, este ha sido el resumen del primer domingo, el establecimiento de la iglesia, y el segundo domingo, la iglesia, la familia de Dios. Ahora dejo a mi hermano Cristian con el tercer domingo de la escuela dominical, y para mi Dios que me da esta oportunidad es la honra y la gloria. Amén. Ya, mis hermanos, agradecemos al Señor la oportunidad de poder, como les decía anteriormente, poder transmitir este evangelio a los niños, una responsabilidad importante. Y no tan solo a los niños, también por estos medios también vamos a comprender, quienes puedan visitar y ver el video, se van a dar cuenta de un gran mandamiento que tiene que ver con la lección el día de hoy que nos va a entregar nuestro Dios, ¿ya? Así que la lección para el día de hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, del versículo 16 al 20, que le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya, mis hermanos, le pido al Señor que me revista de su gracia para poder entregar esta tercera enseñanza para nuestro niñito. También recordamos que el pasaje de complemento para esta lección está en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, que dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el versículo de apoyo para esta lección, para esta tercera enseñanza. Y ahora le pido al Señor que me revista de su gracia para poder entregar lo que tenemos que entregar. Ya, en el tiempo de Jesús había reunido varios discípulos. En este caso había reunido 12 discípulos que convivían con él diariamente y se conocían mutuamente, ¿cierto? Nosotros sabemos que al compartir diariamente con una persona ya no lo conocemos superficialmente, sino lo conocemos más en profundidad. ¿Y qué provoca eso? Podemos compartir. Ya, de esta forma es como nosotros podemos definir el evangelizar. Podemos definir el evangelizar, la evangelización, como compartir. ¿Qué es lo que compartimos? Se estará preguntando. Nosotros compartimos la experiencia de nuestras vidas de haber recibido a Jesucristo como nuestro único y personal Salvador, reconociendo que Jesucristo vino, padeció, fue crucificado y al tercer día resucitó por usted y por mí. ¿Ya? Entonces, es la forma de ayudar a la otra persona a que ellos puedan meditar en sus experiencias pasadas, ¿ya? Es decir, puedan meditar en su vida pasada, y nosotros poder ayudarlo hasta llevarlo a esa persona o a ese grupo de personas que estamos evangelizando, llegar al conocimiento de Jesucristo, y que de su boca puedan reconocer que Jesucristo es su único y personal Salvador, ¿ya? Y que puedan reconocer nuestra base como cristianos, que es lo que les comentaba hace un momento, que nosotros creemos que Jesucristo vino, se humanó, padeció por usted, por mí, llevó nuestros pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos, dándonos esta salvación bendita. ¿Ya? También, como dice su palabra, dice que los que hayan creído serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la importancia que tiene el bautismo en nuestras vidas, ¿ya? Así que también es un mandato de parte de nuestro Señor, ¿ya? Entonces, también tenemos que, desde el momento que nosotros hemos creído y recibido a Cristo en nuestra vida, nosotros sufrimos o tenemos un cambio, ¿ya? Y este cambio, como dice la palabra, y valga la redundancia, cambia todo en nuestra vida. Es decir, y esto lo voy a leer textual: nos lava y limpia de todo nuestro pecado, nos hace una nueva criatura y somos revestidos de poder de lo alto. Eso es lo que provoca este nuevo cambio, este nuevo nacimiento, ¿ya? Ahora, nosotros con este nuevo nacimiento debemos comprender que Dios nos entrega de su gracia y su misericordia, porque ahora somos parte de Dios, somos parte de la familia de Dios.
Por lo tanto, como parte de la familia de Dios, tenemos ciertos beneficios, en el buen sentido de la palabra. ¿Cuáles son los beneficios? La gracia que Él nos pueda entregar. ¿Para qué? Justamente para predicar este Evangelio Santo. Que de esto trata la enseñanza, y aquí es donde vamos a profundizar un poco sobre la gran comisión que el Señor les mandó a sus discípulos. Como dice su palabra, que aquí también la tenemos, dice que nos dejó una gran comisión, es decir, nos dejó un cometido de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso está escrito textualmente en su palabra. Entonces, como somos llamados a compartir este Evangelio bendito, nosotros tenemos que compartirlo con la demás gente, con las demás personas, de manera que nosotros podamos entregar por gracia lo que por gracia nos es dado, esta salvación bendita, y así, como decíamos hace un momento atrás, poder hacer volver del mundo, del pecado, a un arrepentimiento y a una vida en Jesucristo a las demás personas. Esa es nuestra misión como cristianos, como hijos de Dios, en la gran comisión que nos dejó el Señor, poder predicar y poder evangelizar mediante su gracia y su Santo Espíritu. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos ahora que recordar que es importante nosotros poder predicar la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor también, y vamos a otra referencia para poder reafirmar lo que en esta mañana se está entregando, que dice que la salvación viene por gracia, ¿cierto? Y es decir, no podemos olvidar lo que dice su palabra, donde dice que es por fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo la gente va a oír la palabra de Dios si nosotros nos la callamos? No podemos callarlo. Entonces, esa es la gran comisión que nosotros tenemos, de ir y predicar su palabra, para que ellos puedan, por el oír de la palabra del Señor, obtener esta salvación. ¿Ya? Entonces, es necesario recalcar que nosotros tenemos una gran bendición de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo y haber tenido un cambio, haber recibido en nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo como el único y personal Salvador. Y en nuestro hombro a todos los hermanos niñitos, para que aprendan y entiendan que nosotros no debemos callarnos esta salvación, tenemos que entregarla, porque así como la recibimos por gracia, tenemos que hacer que los demás puedan venir a Jesucristo, porque son todos bienvenidos a Jesucristo. Amén. Entonces nosotros, donde andemos, donde podamos, cuando se retomen las clases, los niñitos tendrán que ir y predicar y hablar del Señor, las cosas buenas que hace el Señor por ellos, siempre con amor y presentando a este Jesucristo bendito como nuestro único y personal Salvador. Amén. Entonces, ¿qué provoca el acercar a la gente, o el acercarnos nosotros, poniéndonos en nuestro caso, cuando nosotros conocimos a Jesucristo? ¿Qué provocó eso en nosotros? Provocó que obtuviéramos una salvación. Y esa salvación es la que nosotros tenemos que predicar, esa salvación es la que nosotros tenemos que presentar. ¿Ya? Y esta salvación no tiene costo para nadie. Esta salvación es gratuita. Es gratuita por lo que fue dada por gracia. Y fue dada por gracia y misericordia para que ninguna persona se gloríe de la gracia. Ninguna persona se gloríe de la salvación. Es decir, que ninguna persona diga: hermana Yanara, yo te di la salvación y en algún momento la puedo reclamar. No. Esta salvación bendita la dio el Señor Jesucristo por intermedio de su Santo Espíritu en los comienzos de la iglesia. Como decía nuestra hermana Yanara, en el primer domingo nosotros enseñábamos y repasábamos que en el día de Pentecostés cayó el Espíritu de Dios, y no solamente cayó a los judíos, sino cayó a todos los que estaban en ese lugar, que eran de distintos países. Y eso hace alusión, nosotros hacemos referencia a que ya la salvación no solamente fue para el pueblo judío, sino para el pueblo gentil, que por misericordia nosotros la hemos podido alcanzar. Amén. ¿Ya? Entonces, también con esto, ya una vez comprendido esto, debemos entender de que ya constantemente vamos a estar bajo la presencia de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Constantemente vamos a tener el beneficio de ser cubiertos por la gracia de Dios. Donde andemos, vamos a ser hijos de Dios, no lo podemos negar. Entonces nosotros tenemos que tratar de tener una vida lo más correcta y acercada a Dios posible, para que ya no brille el rostro de nosotros, sino el rostro de Dios brille por nosotros. Amén. Que nosotros podamos, con nuestra presencia, con nuestro caminar, con nuestro actuar, poder transmitir que en nuestro corazón está Dios, que en nuestra vida ya es Dios. Como dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que eso se note, y eso lo tenemos a diario. Por lo tanto,
al momento que nos toque hablar de Dios, al momento que nos toque de evangelizar, al momento que nos toque poder ayudar a una persona a acercarse a Dios, como definíamos el evangelizar, el compartir esta buena noticia, el compartir esta gracia de Dios, ya nosotros vamos a estar conscientes que ya no hablamos nosotros, sino Dios habla a través de nosotros. Es la importancia de nosotros reconocer que todo viene y proviene de Dios, por Amén. gracia y por misericordia, porque lo que podamos hablar, lo que podamos decir, lo que podamos explicar, viene todo de parte de Dios, y solamente de parte de Dios, para que no quede gloria en nosotros, sino toda la gloria sea para Dios. Amén. Ahora, el Hijo de Dios es comisionado, vamos a utilizar esta palabra comisionado porque el Señor nos dio la gran comisión, nos dio un cometido de predicar su palabra. Entonces nosotros somos comisionados para instar a tiempo, durante el tiempo y fuera de tiempo. Es como cuando nosotros nos enseñan en la iglesia que Dios habla a tiempo, antes de tiempo y después de tiempo. Ahora, ¿por qué usted dirá que nosotros somos comisionados a hacer eso? Porque el Señor es quien a nosotros nos toma como instrumento. Puede ser a nosotros, puede ser a mí, a la hermana Yanara, o a cualquiera de nuestros hermanos que haya recibido a Jesucristo en su corazón y haya podido alcanzar esta misericordia. ¿Ya? Ahora, nosotros debemos entender que debemos presentar con amor esta salvación, pero no una salvación para obtener algún beneficio personal. Es decir, hay mucha gente que viene a la iglesia y viene porque tiene un problema o porque necesita respuesta o porque tiene alguna necesidad de algo. Y llegan y lo obtienen y se van. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos presentar a este Jesucristo bendito, pero con el ámbito de reconciliación con Dios, Amén. de que ellos puedan reconocer que estaban en un mundo sumido en pecado, sumido en delitos, sumido en cosas malas. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener una reconciliación con Dios, puedan ser lavados, limpiados y llenos de la gracia y del Espíritu del Señor. Entonces, por medio de nosotros hay gente y nosotros debemos entender que somos un medio de gracia por el cual vamos a obtener el resultado de traer gente al Evangelio, que es importante porque Jesucristo a todos los recibe con amor, Dios a todos los recibe con amor. ¿Ya? Entonces debemos nosotros predicar el Evangelio para reconciliación del extraviado con el mundo, del perdido, del pecado, del pecador con el Señor, perdón, con Dios. ¿Ya? Entonces, nosotros dentro de lo que es evangelizar, de lo que es esta gran comisión de poder predicar su evangelio, tenemos distintas formas hoy en día de poder predicar el evangelio. Ya vemos que de pronto podemos predicarle a un amigo, podemos predicarle a una persona, incluso a un familiar, a un primo, a un tío, a un amigo, a un compañero de trabajo, los que son más grandes, a un compañero de colegio, en el caso de los niños. Cuando tengan algún problema le podemos explicar cómo, a través de un mensaje, podemos presentarle un libro, podemos presentarle una revista que habla del Señor, y ahí estamos ayudando a evangelizar en cierta forma porque estamos ayudándolo a conocer a Dios, a Jesucristo, esta gracia bendita, para que se puedan reconciliar con Dios y poder alcanzar la salvación, como lo decíamos unos minutos antes. Entonces, hay una forma que es una de las más importantes que hemos podido rescatar en esta enseñanza. Ya sabemos, ya les hemos mención de que hay formas de poder evangelizar, ¿cierto? De diferentes medios, como son los libros, la radio, la televisión, incluso ahora como lo estamos haciendo nosotros, de grabar un video y de llevarle a ustedes la palabra del Señor, también es un método, una forma de evangelizar. Pero hay una forma que es bastante importante que nosotros no debemos desconocer y que es por lo que nosotros, nuestra alma se alimenta, que es presentar a Dios, presentar esta salvación, este Jesucristo bendito, mediante la palabra del Señor. Entonces, ¿qué debemos comprender? Y aquí hay unos puntos que los vamos a citar textualmente, porque son unos tips bien importantes para los niños, para que ellos puedan comprender de cómo nosotros podemos llevar la palabra del Señor a otras personas y cumplir con esta gran comisión. ¿Ya? Entonces tenemos que el Evangelio puede ser presentado por medio de las palabras, la palabra del Señor, de la palabra del Señor. ¿Ya? Y se debe tener en cuenta lo siguiente, punto número 1, el creyente debe estar dispuesto a ser usado por Dios. O sea, si yo quiero que una persona se convierta o varias personas se conviertan y que conozcan a este Dios bendito, primero tenemos que estar dispuestos a ser utilizados por Dios. Y para eso debemos dejar el temor, debemos dejar el nerviosismo, debemos dejar de mirar nuestras capacidades,
porque las capacidades nos pueden jugar en contra si tenemos muchas y si tenemos pocas también. Entonces Dios cubre todas estas cosas con su gracia y misericordia y Él nos usa como instrumento. Amén. Eso es lo que tienen que aprender los niños, que tienen que dejarse utilizar por Dios y que Él es el único que cubre todas las imperfecciones para poder comisionar este evangelio. Amén. ¿Ya? Segundo, debemos tener conciencia de que debemos ser instruidos en la palabra de Dios respecto del evangelio de Cristo. Es decir, si yo quiero predicar la palabra, tengo que instruirme en la palabra del Señor. Yo debo leer la palabra del Señor y pedirle al Señor de su gracia para que yo pueda comprenderla y al comprenderla yo, Él me dé de su gracia para transmitirla, compartir el Evangelio de Jesucristo y poder exhortar una palabra que sea llena de amor, llena de misericordia, ¿cierto? Entonces de esa forma nosotros estamos llevando el Evangelio de Cristo, pero debemos instruirnos en la palabra del Señor. Es como que yo quisiera hablar de un tema que no conociera. No puedo hablar de algo que no conozco. No puedo comentarle a alguien, darle indicaciones de un juego, por así decirlo, de un juego de video, si yo no sé en qué consiste ni de qué se trata. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros debemos estudiar la palabra para poder entregar la palabra. Entonces ya tenemos dos cosas: dejarnos utilizar por Dios e instruirnos en la palabra de Dios. Ahora vamos a pasar al tercer punto, donde dice: debe estar lleno del Espíritu Santo de manera de ganar almas para el reino de Dios. Y aquí viene una cita bíblica que justamente dijo el Señor Jesucristo en su última aparición. Se le dijo a los apóstoles y le decía: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dijo Cristo, me seréis testigos en Galilea, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos y vemos que uno de los requisitos también para poder entregar, para poder evangelizar, para poder entregar la palabra del Señor, que debemos tratar de estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo logramos eso, mis hermanos niños? Lo logramos acercándolos a Dios en oración, pidiéndole a Dios por el que nos cae mal, pidiéndole a Dios por el que nos cae bien, pidiéndole a Dios porque nos dé amor y pidiéndole a Dios por todo lo que a nosotros se nos pueda ocurrir, ¿ya? Y orando, leyendo la palabra también es una forma en la cual nosotros mismos nos acercamos al Señor, ¿ya? Entonces con esas tres cositas nosotros vamos a poder entregar una buena palabra y vamos a poder acercar a la gente a este evangelio bendito y cumplir con la gran comisión que nos entregó nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, mi hermano, hay algo que esto es muy importante que también los niños lo entiendan. Y ya para terminar, para concluir este tema, ya hemos visto la gran comisión que Dios nos dejó, hemos visto algunos tips para poder predicar su palabra y hemos aprendido un poco de cómo el Señor Jesucristo nos dejó instaurada esta gran comisión, ¿ya? Pero hay una cosa bastante importante, mi hermano niño, mi hermano jóvenes o quien no esté viendo este video, que si nosotros llegásemos a alcanzar todos estos puntos óptimos y podamos ser lindos instrumentos en las manos de Dios, hay una cosa que es bastante importante en la vida del cristiano que tenemos que comprender para que nos siga yendo bien y podamos seguir siendo vasos de honra y buenos instrumentos en las manos del Señor. Y que se lo voy a leer textualmente porque es algo que le va a llegar, que va a concluir esta enseñanza y nos va a servir de mucho a todos. Finalmente, si algo bueno hay en nosotros es porque Cristo está en nuestras vidas. Porque por lo que todo lo que hagamos siempre será para la honra y la gloria de Dios. Nosotros tenemos que entender y comprender que si nosotros podemos entregar esto, que si nosotros podemos predicar su palabra, podemos cumplir con la gran comisión, ya siendo habido llamado hijos de Dios, ya habiéndonos acercado a Dios, reconociendo nuestro personal Salvador, y de alguna forma somos instrumentos y podemos llegar a más gente, la honra y la gloria es siempre de nuestro Señor. Que acostúmbrense, mis hermanos niños, de chiquitito a darle toda la gloria a Dios para que les pueda ir bien en sus vidas. Porque si nosotros tratamos de hacer y gloriarnos en nuestras capacidades, no nos van a resultar muchas cosas. Pero si le damos toda la gloria y toda la honra a Dios con las cosas que nos van sucediendo,
con todas las cosas que hemos ido obteniendo, con los primeros lugares en el curso, con la excelencia académica y con los alumnos destacados que muchas veces obtienen los hijos de Dios, los que creen en Dios, que esa distinción sea solamente para la gloria y la honra del Señor. Entonces, asimismo, si lo entendemos desde pequeñito, cuando seamos grandes, Dios se va a agradar y nos va a seguir utilizando con más gracia, con más misericordia, y nos va a entregar lindos dones, lindos talentos para poder administrarlos. Yo agradezco al Señor esta oportunidad que nos concede con mi esposa de poder haber sacado adelante esta escuela dominical. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de agrado para su vida, que haya sido tocando su corazón y que de alguna forma quien pueda ver este video sea un poco instruido también y sea llenando algún vacío de congregación que hoy día no podemos tener, y por sobre todo tener consciente de que la honra y la gloria es para Dios. Yo agradezco esta oportunidad y como nos enseña su palabra, que la honra y la gloria sea siempre para mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Desde ya, mis hermanos, ahora saliéndonos de nuestra lección, le queremos dar gracias al Señor porque Él ha sido bueno, Él ha sido lleno de amor y de misericordia y nos ha guardado, nos ha protegido, y como está escrito en su palabra, ninguna plaga ha tocado nuestra morada. En esta hora agradecemos al Señor porque nos ha permitido estar con vida y con salud. Y le pedimos también al Señor de que mis hermanos, que este virus, esta pandemia ha tocado, sea solamente para que el Señor se glorifique aún más en las vidas de estos hermanos. Y seguimos orando, seguimos cantando, seguimos trabajando, seguimos aprendiendo del Señor. Tenemos que tener en cuenta también de que el Señor da tiempo para todo, y en este tiempo el Señor le ha placido que estemos en nuestros hogares y que estemos en nuestros hogares para poder pulirnos. Amén. Para que estas piedras vivas que el Señor nos habla en la palabra del Señor, nos podamos pulir, nos podamos estar perfeccionando para que cuando lleguemos a la iglesia podamos estar ya firmes, ser roca firme, que nada Amén. Nos mueva, sino que estemos firmes en el Señor, porque ya vamos a tener en nosotros un conocimiento, porque para eso el Señor nos permite estar en los hogares, para conocerlo, para leer de la palabra, para instruirnos, para orarle a Él y entender de que el mensaje también el Señor me lo puede dar a mí directamente. No es necesario ir a la iglesia y solamente escuchar al predicador y quedarnos con eso. También debemos en la casita buscar al Señor y aprender de su palabra. Le doy gracias al Señor porque Él ha sido con nosotros, porque nos ha guardado a mi esposo en su trabajo, nos ha permitido poder estar tranquilos a pesar de todo, y no nos ha faltado nada. Esperando a mis hermanos que cada uno en sus hogares se encuentre bien. Le mandamos muchos besos, muchos abrazos. Ya nos vamos a poder ver, ya vamos a poder cantar, ya vamos a poder gozarnos con nuestro Señor, y vamos a poder darle, como decía mi hermano Cristian, toda la honra y toda la gloria al que se la merece siempre, que es nuestro Salvador. Para mi Dios es honra y gloria. Amén.